Bien, continuando con la programación, ahora voy a presentar al maestro Eduardo García Muñoz y el título de su ponencia es Algunos continuos para los cuales el hiperespacio de no corte es un continuo. El maestro Eduardo García es estudiante del doctorado en Ciencias Matemáticas en la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Realizó sus estudios de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Chiapas. Su área de especialidad es la teoría de continuos y sus hiperespacios. Adelante, maestro Eduardo García. Buenas tardes. Antes que todo, quiero agradecer al comité organizador por la oportunidad de ser parte de este congreso y también quiero comentar que lo que voy a platicarles el día de hoy es parte de mi trabajo de tesis, la cual estoy realizando con los doctores Raúl Escobedo y Florencio Corona. Bueno, vamos a empezar recordando lo que es un continuo, donde un continuo pues, es un espacio métrico, compacto y conexo. Vamos a entender por subcontinuo un continuo que esté contenido en algún espacio. Las propiedades de ser métrico, compacto y conexo se preservan bajo homeomorfismos, es decir, cualquier espacio que sea homeomorfo a un continuo también va a ser un continuo. Como ejemplos de continuos, tenemos aquí al intervalo cerrado 0,1. Cualquier espacio homeomorfo a él va a ser un continuo y un espacio homeomorfo al intervalo cerrado 0,1 se le conoce como arco. La circunferencia unitaria es un continuo. Un espacio homeomorfo a la circunferencia unitaria se conoce como curva cerrada simple. El tríodo simple es este dibujito que tenemos acá. Son tres arcos que solo se pegan en un vértice en común. La figura 8 son ahora dos circunferencias unitarias que únicamente se tocan en un solo punto. El continuo seno de 1 entre x es la cerradura de la gráfica de la función seno de 1 entre x, con x variando entre 0 y 1 sin ser 0. Este espacio resulta ser conexo y compacto, por lo tanto, un continuo. Ahora, dado un continuo X, llamamos hiperespacio a una familia de subconjuntos de X con alguna característica en particular. Algunos de los hiperespacios más estudiados son el hiperespacio de cerrados no vacíos, el cual se denota como 2 a la X, el hiperespacio de subcontinuos de X, el cual se denota como C de X y es la colección de aquellos cerrados no vacíos y conexos. Y para cada n natural se define el enésimo producto simétrico como aquellos cerrados con a lo más n elementos. Uno de los resultados más importantes establece que el hiperespacio de cerrados es un continuo, es decir, es métrico, compacto y conexo. Estos otros dos hiperespacios que hemos mencionado están contenidos dentro de este hiperespacio y se consideran con la topología de, de subespacio. Ahora, de esto ya nos platicó un poco el doctor Raúl Escobedo. Vamos a decir que un cerrado de 2 a la x es un conjunto de no corte si el complemento de A es conexo. Por ejemplo, si tenemos el intervalo cerrado 0,1, este subcontinuo en color rojo tiene complemento conexo. Su complemento sería el arco que va de este punto rojo a este punto negro menos el punto rojo, el cual es conexo. En la circunferencia unitaria podemos considerar este subcontinuo en color rojo y podemos observar que su complemento es un arco menos los puntos extremos, el cual también es conexo. Por lo tanto, este continuo rojo es un conjunto de no corte de la circunferencia unitaria. En el tríodo podemos considerar ahora la unión de estos tres arquitos rojos. Su complemento va a ser un tríodo menos los puntos extremos, el cual también es conexo. Aquí el doctor Raúl nos había comentado que el hiperespacio de este continuo no es compacto y en este dibujito podemos verlo un poquito mejor. Por ejemplo, podríamos dejar fijo este arquito rojo e ir creciendo este que estoy señalando acá de forma continua, que vaya creciendo, que vaya creciendo. En todo momento vamos a tener un conjunto cerrado que tiene complemento conexo hasta que lleguemos aquí. Una vez que este arquito alcance al vértice este,
Pues ahí ya vamos a desconectar. Nos quedaría esta componente y esta componente. Entonces tendríamos una sucesión de subconjuntos cerrados que no cortan, que convergen a un cerrado que sí corta. Por eso es que el hiperespacio de este subcontinuo, el hiperespacio de no corte, no es compacto. Ahorita voy a definir quién es el hiperespacio. Esto lo comento porque el doctor Raúl lo mencionó en su plática de la mañana. Ahora, en la figura 8 podemos considerar ahora estos dos subcontinuos, considerar la unión de estos dos subcontinuos rojos. El complemento resulta ser toda esta figura, la cual es conexa. Por lo tanto, la unión de este en color rojo resulta ser un cerrado que no corta a la figura 8. En el continuo seno de 1 entre x podemos considerar este cerrado que está contenido en la barra límite, unirle este subcontinuo que contiene al punto donde empieza este rayo, y podemos observar que su complemento es conexo. Nos queda todo el resto del rayo, unión este arquito negro que está acá. Es un conjunto conexo, entonces este subconjunto en color rojo es un subconjunto de no corte del seno de 1 entre x. Para un continuo X, vamos a considerar la familia de todos aquellos cerrados tales que son de no corte. Lo vamos a llamar el hiperespacio de no corte y lo vamos a denotar de esta manera, NC gato de X. El doctor Raúl nos comentó que el modelo para el hiperespacio de no corte del intervalo cerrado 0,1 se puede ver como una dos-celda a la que se le pegan dos arquitos. Ahorita vamos a convencernos de que en efecto se puede ver pues como eso. Primero, vamos a ver quiénes son todos los cerrados del intervalo cerrado 0,1 que no cortan. Podemos empezar observando que si tomamos un subcontinuo que contenga al cero, su complemento va a ser conexo, va a ser el arquito que va desde el punto A hasta el 1 menos el punto A. Esto nos dice que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al cero va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Similarmente, podemos observar que si tomamos un subcontinuo que contenga al 1, su complemento va a ser ahora un arco que empieza en cero, termina en B, menos el punto B, el cual también es un subconjunto conexo. Por lo tanto, el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1 está contenido en el hiperespacio de no corte. Ahora, podemos considerar aquellos cerrados que son la unión de un subcontinuo que contiene al cero con un subcontinuo que contiene al 1. Su complemento resulta ser un arco que va de A hasta B menos los puntos AB, el cual es un conjunto conexo. Por lo tanto, el hiperespacio de cerrados que se pueden ver como la unión de un subcontinuo que contiene al cero con un subcontinuo que contiene al 1 está contenido en el hiperespacio de no corte. Para convencernos de que esos son todos los cerrados que no cortan, supongamos que tomamos un F, un cerrado F, que pertenezca al hiperespacio de no corte. Y digamos que tomamos un punto A, digamos que este punto A está en nuestro cerrado que no corta. Podemos observar que X menos A va a tener dos componentes, la componente que contiene al 0 y la componente que contiene al 1. Como A es un elemento de F, esto nos dice que el complemento de F va a estar contenido en el complemento del unipuntual A. Como el complemento de F es conexo, F debe contener a una de estas dos componentes. O contiene a la componente que contiene al 0 o contiene a la componente que contiene al 1. Esto nos está diciendo que si consideramos la componente que contiene a en F, esa componente va a contener al 0 o va a contener al 1. Con esto podemos concluir que nuestro cerrado F debe tener a lo más dos componentes. No puede tener más de dos componentes. Y si tiene exactamente dos componentes, pues él sería un cerrado que se puede escribir así como en el dibujito. La unión de un subcontinuo que contiene al 0 con un subcontinuo que contiene al 1. Si nuestro cerrado F solo tiene una componente, pues va a depender de si la componente contiene al 0 o contiene al 1, pues va a vivir ya sea en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 0 o bien en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al 1. Es decir, con todo lo que acabamos de mencionar, podemos escribir la siguiente igualdad.
El hiperespacio de no corte del arco 0,1 es la unión de estos tres hiperespacios. Se sabe que estos dos primeros son compactos y no es difícil probar que este tercero también es compacto. Este hiperespacio lo estaríamos viendo entonces como una unión finita de conjuntos compactos. Por lo tanto, él va a ser un conjunto compacto. Para ver qué es conexo, vamos a ver que dado un elemento en el hiperespacio de no corte, lo podemos conectar mediante un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Por ejemplo, si empezamos con un subcontinuo que contiene al cero, lo podemos ir creciendo de forma continua, permaneciendo siempre dentro del hiperespacio de subcontinuos que contienen al cero, hasta cubrir todo el espacio. Similarmente, si empezamos con un subcontinuo que contiene al uno, lo podemos ir creciendo de forma continua, permaneciendo siempre en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al uno, hasta cubrir todo el espacio. Y por último, si empezamos con un cerrado que puede verse como la unión de un subcontinuo que contiene al cero, unión un subcontinuo que contiene al uno, podemos ir creciendo uno de estos dos subcontinuos, por ejemplo, el que contiene al cero, hasta cubrir todo el espacio, permaneciendo siempre en este tercer hiperespacio. Con esto hemos visto que dado un elemento en el hiperespacio de no corte, lo podemos conectar mediante un arco con X, es decir, nuestro hiperespacio es arco conexo. Por lo tanto, va a ser conexo. Entonces, este hiperespacio resulta ser conexo, compacto, resulta ser un continuo. Ahora, se puede probar que el hiperespacio de subcontinuos que contienen al cero resulta ser un arco que empieza en el unipuntual cero y termina en X. El hiperespacio de subcontinuos que contienen al uno es un arco que empieza en 1 y termina en X. Y finalmente el hiperespacio de cerrados, que son la unión de un subcontinuo que contiene al cero con un subcontinuo que contiene al uno, es una docelda en la cual X queda en la frontera de la docelda, que es donde estos tres hiperespacios se pegan. El modelo al final nos quedaría de esta manera. Tenemos aquí la docelda y en este punto de la frontera se le están uniendo estos dos arcos. En estos dos arcos es donde quedan los subcontinuos que no cortan. Ahora, para la circunferencia unitaria se tiene que cualquier subcontinuo que tú te tomes va a tener complemento conexo. Para poder decir que estos son todos los cerrados que no cortan, podemos tomarnos de nuevo nuestro cerrado F favorito que no corte y un punto en él. Digamos que fijamos este punto A en nuestro cerrado que no corta. Si nuestro cerrado fuese solo el unipuntual A, pues él ya sería un subcontinuo de la circunferencia. Supongamos entonces que podemos tomar un punto arbitrario B y vamos a ver que tiene que estar en la misma componente que A en el cerrado F. Podemos observar que X, al quitarle estos dos puntos, tiene dos componentes. En este caso, tendría el arco que va en color rojo, que va de B a A, menos los puntos A y B, y este arquito en color negro, que va también de B hasta A. Ahora, como el cerrado no corta, se ve obligado a contener a una de estas dos componentes. En cualquier caso, ya sea que contenga al arquito negro o contenga al arquito rojo, pues el punto B y el punto A van a estar en la misma componente del cerrado. Es decir, nuestro cerrado consta de una sola componente, por lo tanto es un continuo. Ahora que ya tenemos la igualdad, pues ya se sabe que el hiperespacio, un modelo para el hiperespacio de subcontinuos de S1 es el disco unitario, relleno, donde en la frontera quedan los conjuntos unipuntuales. De nuevo, para este caso, el hiperespacio de no corte resulta ser un continuo. Aquí hay una definición de conexidad local, donde nos dice que un continuo X es localmente conexo si para todo punto X y para toda vecindad U que contenga X existe una vecindad abierta y conexa V de X, tal que X está en V y V está contenida en U. De los ejemplos que hemos mencionado, todos son localmente conexos, exceptuando al seno de 1 entre X. Por ejemplo, si tomamos este punto rojo y esta vecindad, no podemos, y esta vecindad que está acá como la vecindad U, no podemos encontrar un abierto y conexo V que se quede contenida en esta vecindad y que contenga el punto.
De esto también nos platicó algo el doctor Raúl. Ahorita vamos a ver cómo va de manera gráfica las demostraciones que nos estuvo platicando. Vamos a tomar un subcontinuo K de un continuo localmente conexo X, un conjunto U que contenga K, y vamos a ver que existe una vecindad V conexa que contiene K y se queda contenida en U. Esto nos diría que X menos la vecindad V, que es un abierto conexo, va a ser un cerrado que no corta. Su complemento sería la vecindad V. Entonces, empecemos con el bosquejo de la demostración. Tomamos nuestro continuo localmente conexo favorito. Dentro de él tomamos nuestro subcontinuo K y una vecindad U que contenga al continuo K. Por conexidad local, vamos a poder encontrar para cada punto que pertenezca a nuestro subcontinuo K una vecindad abierta y conexa que se quede contenida en él. K es compacto. Entonces vamos a poder encontrar una cantidad finita de estos abiertos y conexos que cubran. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Entonces, todos estos abiertos y conexos van a estar contenidos en el abierto U. La unión de esta cantidad finita de abiertos y conexos va a ser conexa porque podemos observar que K va a estar contenida en la unión y K intersecta a cada uno de estos abiertos y conexos. Entonces, definimos al abierto V como la unión de esta cantidad finita de conexos y ya tendríamos nuestro conexo V que contiene acá y se queda contenido en U. Ahora, esto que acabamos de hacer lo podemos hacer para cualquier vecindad abierta U, es decir, pudiéramos considerar vecindades arbitrariamente pequeñas e ir construyendo estos conjuntos rojos cada vez más pequeños, van a ser abiertos y conexos cada vez más pequeños que se van acercando cada vez más acá. Con esto podemos probar que existe una sucesión de cerrados que no cortan, tales que ellos convergen a la cerradura del complemento de K. Es decir, aquí cada vez lo rojo se va pegando más a la orillita de K. Es todo lo que estamos diciendo acá. Ahora, con eso en mente, vamos a probar este enunciado. Tenemos X, un continuo localmente conexo. Estamos suponiendo ahora que el hiperespacio de no corte es compacto. Entonces, cada subcontinuo K de X se tiene que su interior es conexo. Por lo que acabamos de platicar, ya sabemos que existe una sucesión de cerrados que no cortan, que convergen a la cerradura del complemento de K. Como estamos suponiendo la compacidad del hiperespacio de no corte, este conjunto se ve forzado a pertenecer al hiperespacio de no corte. Ahora nada más hay que observar que el complemento de este conjunto coincide con el interior de K. Y como él no corta, este se ve forzado a ser conexo. Ahora, tenemos un continuo localmente conexo, tal que el hiperespacio de no corte es compacto, entonces X no puede contener triodos simples. Tomamos nuestro continuo localmente conexo favorito, el gris que estamos viendo en la representación, y supongo el triodo simple formado por E1, E2, E3 y el 0. Por la conexidad local podemos encontrar un abierto y conexo de tal forma que la cerradura de este U1 no intersecte al arco que va de E2 a E3 en el triodo simple. De nuevo, por la conexidad local, podemos encontrar un abierto U2 de tal forma que su cerradura no intersecte ahora al arco que va de E1 a E3 en el triodo simple, unión la cerradura de U1. Definimos el siguiente continuo K, va a ser la cerradura de U1, unión el arco que va de E1 a E2 en el triodo simple, unión la cerradura de U2. Aquí tenemos que este va a ser compacto, pues va a ser una unión finita de conjuntos compactos y es conexo, porque así pedimos a U1, a U2, su cerradura va a ser conexa y ambos se pegan con este arquito que vive en el triodo simple. Aquí el punto 0 no pertenece al interior del conjunto K. Eso es porque a través del arco 0 a E3
podemos acercarnos con puntos que no pertenecen acá. Es decir, este va a estar en la frontera del continuo K. Esto nos diría que K menos este punto no es conexo. Tiene estas dos componentes, la componente que contiene a E1, la componente que contiene a E2. Por construcción, los puntos E1 y E2 son puntos interiores del continuo K. Esto nos está diciendo que el interior de K no es conexo, lo cual sería una contradicción. Por lo tanto, nuestro continuo localmente conexo, si el hiperespacio de no corte es completo, él no puede contener triodos simples. Ahora, utilizando este lema, el cual podemos encontrar en este libro, el lema nos dice que si tenemos un continuo localmente conexo no degenerado y X no contiene triodos simples, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Junto con este lema y el enunciado anterior que acabamos de ver, podemos enunciar este teorema. Si X es un continuo localmente conexo no degenerado, tal que el hiperespacio de no corte es compacto, entonces X es un arco o una curva cerrada simple. Y podemos enunciar también este resultado. Para un continuo X localmente conexo no degenerado, las siguientes condiciones son equivalentes. 1, el hiperespacio de no corte es un continuo. 2, el hiperespacio de no corte es compacto. Y 3, X es un arco o una curva cerrada simple. 1, entonces 2 es inmediato, que sea un continuo ya implica que es compacto. Es lo que acabamos de platicar. Y 3 implica 1, es lo que vimos cuando construimos el modelo del hiperespacio de no corte para el arco y para la curva cerrada simple. Ahora, si queremos más ejemplos de continuos para los cuales este hiperespacio resulte ser un continuo, tenemos que buscarlos en aquellos continuos que no sean localmente conexos, porque dentro de los localmente conexos solo vamos a tener al arco y la curva cerrada simple. Para ello vamos a ver esta definición. Una compactación del rayo, donde el rayo va a ser el intervalo cerrado en cero, abierto a infinito, es un continuo X que puede escribirse como la unión de un conjunto S, donde R y S no intersecan. S es un subconjunto dentro en X y homeomorfo al rayo, y R es un subcontinuo de X. Si esto pasa, decimos que R es el residuo de X. Por ejemplo, aquí tenemos una compactación del rayo con residuo la circunferencia unitaria. El seno de 1 entre X es una compactación del rayo con residuo un arco. Ahora, lo que vamos a ver es que si X es una compactación del rayo, entonces el hiperespacio de no corte de X es un continuo arco conexo. Vamos a bosquejar la prueba con el seno de 1 entre X. Lo primero que podemos observar es que si tenemos un cerrado que se quede contenido en el residuo de la compactación, en este caso en el conjunto J, pues ese conjunto tiene complemento conexo. Por lo tanto, aquellos cerrados de X que se quedan contenidos en J están contenidos en el hiperespacio de no corte. También podemos notar que aquellos subcontinuos que contienen al punto P, donde el punto P es donde el rayo inicia, el que le corresponde al cero bajo el homeomorfismo, también tienen complemento conexo. Es decir, aquellos subcontinuos, perdón, el hiperespacio de subcontinuos que contienen a P está contenido en el hiperespacio de no corte. Similarmente, aquellos subcontinuos que contienen al residuo de la compactación tienen complemento conexo, un arco menos un extremo. Entonces, el hiperespacio de aquellos subcontinuos que contienen al residuo de la compactación está contenido en el hiperespacio de no corte. Si tenemos ahora un cerrado que se puede escribir como la unión de un subcontinuo que contiene a P con un cerrado que esté contenido en el residuo de la compactación, su complemento también va a ser conexo. Eso nos dice que el hiperespacio de cerrados que son de la forma un subcontinuo contenido en el residuo de la compactación, unión un subcontinuo que contiene a P, está contenido en el hiperespacio de no corte. Y finalmente, si tenemos un cerrado que pueda escribirse como la unión de un subcontinuo que contiene al residuo de la compactación,
unión un subcontinuo que contiene a P, también tiene complemento conexo. Su complemento sería un arco menos los puntos extremos. Entonces, este hiperespacio también está contenido en el hiperespacio de no corte. Ahora, vamos a convencernos de que esos son todos los cerrados que no cortan a la compactación del rayo. Nos tomamos nuestro cerrado F favorito que pertenezca al hiperespacio de no corte. Si F no intersecta al rayo, pues F debe estar contenido en el residuo de la compactación. Ahora, si F intersecta al rayo, pues podemos tomar ahora un punto en la intersección de F con el rayo y podemos observar que cuando a nuestra compactación del rayo le retiramos este punto, tenemos dos componentes, la componente que está a la izquierda del punto A y la componente que está a la derecha del punto A. De nuevo, como A está en F, esto nos dice que el complemento de F está contenido en la compactación del rayo menos el punto A. Como el complemento de F debe ser conexo, F se ve obligado a contener a una de estas dos componentes. Esto nos quiere decir que si K es la componente que contiene a A en F, entonces K contiene al punto P o contiene al residuo de la compactación. Esto nos dice que F intersectado con el rayo tiene a lo más dos componentes. Si esa intersección tiene exactamente dos componentes, entonces F sería un cerrado que se puede ver de la forma un subcontinuo que contiene al residuo de la compactación, unión un subcontinuo que contiene el punto P. Ahora, si esa intersección solo tiene una componente y F no intersecta al residuo de la compactación, F sería un subcontinuo que contiene a P. Y si F contiene a P e intersecta al residuo de la compactación, entonces F es un cerrado que puede verse como la unión de un cerrado contenido en el residuo de la compactación, unión a un subcontinuo que contiene a P. Ahora, si tiene una componente y no contiene al punto P, entonces F es un subcontinuo que contiene al residuo de la compactación. Es decir, en efecto, estos cinco hiperespacios son todo el hiperespacio de no corte. De nuevo, se sabe que los tres primeros son compactos y no es muy difícil probar que estos últimos dos también son compactos. Estamos viendo entonces al hiperespacio de no corte como una unión finita de conjuntos compactos, por lo tanto, va a ser un conjunto compacto. Para ver que es conexo, vamos a probar que todo elemento en el hiperespacio de no corte puede conectarse mediante un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Empecemos tomando un subcontinuo que contenga al punto P. Él puede irse creciendo de forma continua, permaneciendo siempre en el hiperespacio de subcontinuos que contienen a P hasta cubrir todo el espacio. De forma similar, si empezamos con un subcontinuo que contiene a J, lo podemos ir creciendo de forma continua, permaneciendo siempre en el hiperespacio de subcontinuos que contienen a J, hasta cubrir todo el espacio. Si empezamos ahora con un cerrado, que es la unión de un subcontinuo que contiene el residuo de la compactación, unión un subcontinuo que contiene P, hacemos lo mismo, podemos ir creciendo uno de los dos subcontinuos, digamos el que contiene P, hasta cubrir todo el espacio, permaneciendo siempre en este hiperespacio. Ahora, si empezamos con un cerrado que esté contenido en el residuo de la compactación, podemos crecerlo continuamente hasta cubrir todo el residuo de la compactación. Y ahora podemos observar que ya estamos en este hiperespacio, en el hiperespacio de subcontinuos que contienen al residuo. Y estos ya vimos que los podemos conectar con un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Y finalmente, si empezamos con un cerrado, que sea la unión de un cerrado contenido en el residuo, unión, un subcontinuo que contiene P, de nuevo podemos crecer el cerrado que está contenido en el residuo hasta cubrir todo el residuo. Y ahora ya nos encontramos en este hiperespacio. Y ya vimos que los elementos de este hiperespacio los podemos unir mediante un arco con X.
Una vez más, tenemos un conjunto que resulta ser arco conexo, por lo tanto, va a ser conexo. Entonces, para las compactaciones del rayo, el hiperespacio de no corte también es un continuo. Veamos otro ejemplo. Ahora, si X es un continuo que puede escribirse como la unión de dos compactaciones del rayo, tales que las compactaciones del rayo solo se intersectan en el punto donde comienzan los rayos, eso es lo que dice acá. En un dibujito lo podemos pensar así. Tenemos una compactación del rayo Y, tenemos una compactación del rayo Y', X es la unión de estas dos compactaciones, y estas dos compactaciones solo se intersecan en este punto rojo, que es donde ambos rayos inician. Ok, ahora, vamos a proceder. Bueno, la idea es probar que el hiperespacio de no corte de este tipo de continuos también es un continuo. Para ello, de nuevo vamos a empezar viendo quiénes son los cerrados que no cortan. Por ejemplo, si tomamos, bueno, estamos llamando R al residuo de la compactación Y, S el rayo que le corresponde a la compactación Y, S', el rayo que le corresponde a la compactación y R' el residuo de la compactación Y'. Ahora sí, si tomamos un subcontinuo que contenga AR, podemos observar que su complemento es un conjunto conexo. Eso nos dice que el hiperespacio de subcontinuos que contienen AR va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. De forma similar, podemos observar que si tomamos ahora un subcontinuo que contenga AR', su complemento también es un conjunto conexo. Por lo tanto, el hiperespacio de subcontinuos que contienen AR' va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Si tomamos un cerrado que sea de la forma, la unión de un subcontinuo que contiene AR con un subcontinuo que contiene AR', su complemento va a ser conexo, es un arco al cual le quitamos estos dos extremos, y entonces el hiperespacio de cerrados, que son la unión de un subcontinuo que contiene AR con un subcontinuo que contiene AR', va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Ahora, si tomamos un cerrado que esté contenido en R, su complemento también es conexo. Entonces, el hiperespacio de cerrados contenidos en R están contenidos en el hiperespacio de no corte. Similarmente, si tomamos un cerrado que esté contenido en R', su complemento es conexo. Por lo tanto, el hiperespacio de cerrados que están contenidos en R' también está contenido en el hiperespacio de no corte. Ahora, si tomamos un cerrado que sea la unión de un cerrado contenido en R con un cerrado contenido en R', podemos observar que su complemento es conexo. Eso nos dice que este hiperespacio, al que estamos llamando H1, que es la colección de aquellos cerrados que pueden verse como la unión de un cerrado contenido en R con un cerrado contenido en R', va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Si tomamos ahora un cerrado que sea de la forma la unión de un subcontinuo que contiene a R, este que tenemos acá, con un cerrado que esté contenido en R', podemos observar que su complemento también es un conjunto conexo. Por lo tanto, este hiperespacio al que estamos llamando H2, que es la colección de aquellos cerrados que pueden verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R con un cerrado contenido en R', también va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Y similarmente, si tomamos ahora un cerrado que pueda verse como la unión de un cerrado contenido en R, unión un subcontinuo que contiene a R', su complemento es conexo. Por lo tanto, el hiperespacio de aquellos cerrados que pueden verse como la unión de un cerrado contenido en R con un subcontinuo que contiene a R', va a estar contenido en el hiperespacio de no corte. Para probar que estos son todos los cerrados que no cortan, pues podemos hacer algo bastante parecido a lo que hemos venido haciendo.
Lo primero que podemos observar es que si nuestro cerrado F, que no corta, no intersecta a S unión S', entonces él va a estar contenido en R unión R'. Si él no intersecta a R', él sería un cerrado que está contenido en R. Si no intersecta a R, va a ser un cerrado que está contenido en R'. Y si le pega tanto a R como a R', entonces él va a ser un cerrado que puede verse como la unión de un cerrado contenido en R con un cerrado contenido en R'. Ahora, ¿qué pasa si nuestro cerrado F sí tiene elementos en S unión S'? Nos tomaríamos un punto, aquí ya no lo dibujé, pero imaginemos que tomamos este puntito por acá, donde está el cursor. El complemento de este punto pues tendría dos componentes. Una componente contiene a R y la otra componente contiene a R'. Una vez más, como el complemento de nuestro cerrado debe ser conexo, el cerrado se ve obligado a contener ya sea a la componente que contiene a R o a la componente que contiene a R'. Es decir, la intersección del cerrado F con S unión S' va a tener a lo más dos componentes. Si tiene exactamente dos componentes, nuestro cerrado podría verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R con un subcontinuo que contiene a R'. Si la intersección nada más tiene una componente y el cerrado contiene a R' y no tiene elementos de R, entonces nuestro cerrado sería un subcontinuo que contiene a R'. Si pasa lo contrario, si nuestro cerrado contiene a R y no tiene elementos de R', él sería un subcontinuo que contiene a R. Y si contiene a R' y tiene elementos de R, entonces él podría verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R', unión un cerrado que contiene a R. Y ahora, si contiene a R y también tiene elementos de R', él podría verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R con un cerrado contenido en R'. Es decir, aquí ya no escribí la igualdad. Bueno, sí lo escribí, pero ya no entró. Entonces, el hiperespacio de no corte para este tipo de continuos, pues es la unión de estos hiperespacios que tenemos acá. Se sabe que este que está acá, que estoy señalando, este que estoy señalando, este que estoy señalando y este que estoy señalando son compactos y no es difícil probar que el resto también lo son. O sea, en realidad vuelve a ser una unión finita de conjuntos compactos, por lo tanto, vuelve a ser un conjunto compacto. Ahora, para ver que es conexo, vamos a usar el mismo truco. Vamos a probar que todo elemento del hiperespacio de no corte puede conectarse mediante un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Para ello, tomamos primero un subcontinuo que contenga a R. Lo podemos ir creciendo de forma continua, permaneciendo siempre en este hiperespacio hasta cubrir todo el continuo. Es decir, tenemos un arco que empieza en nuestro continuo y termina en X dentro del hiperespacio de no corte. De forma similar se haría si tomamos ahora un subcontinuo que contenga R', solo que ahora el crecimiento en vez de ser hacia la derecha sería hacia la izquierda y también cubriríamos todo el espacio. Ahora, si tomamos un cerrado que pueda verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R con un subcontinuo que contenga a R', podemos crecer uno de los dos subcontinuos, digamos el que contiene a R, de forma continua, permaneciendo siempre en este hiperespacio hasta cubrir todo el espacio. Este es un arco de nuestro cerrado a X dentro del hiperespacio de no corte. Ahora, si tenemos un cerrado que esté contenido en R, podemos ir creciendo ese cerrado hasta cubrir todo R, nos quedamos siempre dentro de este hiperespacio y ahora que llegamos a R ya estamos en este hiperespacio y ya vimos que los elementos de este hiperespacio los podemos conectar mediante un arco con X dentro del hiperespacio. Lo mismo pasaría si tomamos un cerrado que se quede contenido en R'. Lo que haríamos ahora sería ir creciendo nuestro cerrado hasta cubrir todo R',
Y una vez que hemos cubierto todo R', pues nos vamos a encontrar en este hiperespacio, en el hiperespacio de subcontinuos que contienen a R'. Y ya vimos que los elementos de este hiperespacio los podemos unir mediante un arco con X dentro del hiperespacio. Ahora, si tomamos un cerrado que pueda verse como la unión de un cerrado contenido en R con un cerrado contenido en R', lo que podemos hacer es ir creciendo ambos cerrados de forma continua, de tal forma que simultáneamente lleguen a cubrir tanto R como R'. Y una vez que esto sucede, ya nos encontramos en este hiperespacio, en el hiperespacio de aquellos cerrados que pueden verse como la unión de un subcontinuo que contiene R con un subcontinuo que contiene R'. Y ya vimos que los elementos de este hiperespacio los podemos conectar mediante un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Y ahora, si empezamos con un cerrado que pueda verse como la unión de un subcontinuo que contiene a R con un cerrado que está contenido en R', pues podemos crecer el cerrado que está contenido en R' de forma continua hasta cubrir todo R'. Y una vez más, ya nos encontramos en este hiperespacio. Y ya vimos que los elementos de este hiperespacio los podemos conectar mediante un arco con X dentro del hiperespacio de no corte. Y de forma similar lo haríamos para los elementos de este H3 que tenemos acá. Tendríamos ahora un cerrado contenido en R, unión un subcontinuo que contiene a R'. Lo que haríamos ahora sería crecer el cerrado que está contenido en R hasta cubrir todo R, y de nuevo los vamos a encontrar en este hiperespacio. Y como estos elementos los podemos conectar con X mediante un arco dentro del hiperespacio, tendríamos el arco que queremos. Es decir, hemos probado que cualquier elemento del hiperespacio se puede conectar mediante un arco con X dentro del hiperespacio. Eso nos vuelve a decir que este hiperespacio también es arco conexo. Por lo tanto, va a ser conexo. Entonces, para los continuos que se pueden ver de esta forma, tenemos que el hiperespacio de no corte también es un continuo. Ahora, ejemplos de continuos localmente conexos para los cuales este hiperespacio no resulta ser un continuo, pues tenemos varios, cualquiera que no sea el arco y la curva cerrada simple. De los que vimos en la presentación, pues tenemos cloro simple, tenemos a la figura 8. Ahora, de continuos no localmente conexos para los cuales el hiperespacio no resulte ser un continuo, podemos considerar, por ejemplo, este que tenemos acá. Tenemos el seno de 1 entre X y le hemos agregado este arquito que vemos acá. Ok, ahora, podemos considerar este cerrado color rojo, pues podemos notar que tiene complemento conexo. Su complemento es lo que está a la derecha del puntito rojo, llegamos al seno, lo empezamos a recorrer todo, y pues todo esto que está en la barra límite es lo que mantiene la conexidad con el arquito que está aquí abajo, a la izquierda del punto rojo. Ahora, vamos a ir creciendo este arquito rojo que tenemos acá. Este de nuevo vuelve a ser un cerrado cuyo complemento es conexo. Este también es un cerrado de complemento conexo. Este también lo es. Pero ¿qué pasa cuando llegamos acá? Cuando nos comemos toda la barra límite. Este cerrado ya no tiene complemento conexo. ¿Por qué? Porque ya podemos separar aquí este arquito de todo el resto que nos queda de su complemento. Es decir, tenemos una sucesión de cerrados que no cortan, que convergen a un cerrado que sí corta. Entonces, el hiperespacio de no corte para este continuo ya no va a resultar ser un continuo porque no es compacto. Lo que también les quiero mencionar es que dentro de los localmente conexos, sí hay más continuos para los cuales el hiperespacio resulta ser conexo. O sea, lo que falla es la compacidad, pero la conexidad sí la puedes tener en más continuos que no sean el arco y la curva cerrada simple. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro. A ver, de repente hay alguna pregunta por parte del público. Sí, Jorge Enrique Vega. Hola, hola. A ver, yo tengo una duda, Lalo. Bueno, dos dudas, mejor dicho.
A ver, deja pongo mi cámara para que me veas. A ver, mi primera pregunta sería, ¿podés regresar a la parte de tu modelo de de NSDX del intervalo? A ver, Ahí ahí está. está. Este, a ver, tú sabes que el modelo de CDX pues es la dos celda, no es un triangulito. Ajá. Ajá, ¿cómo se vería este contenido dentro de CDX? ¿Si sabes o es muy difícil o...? Como este hiperespacio Ujú, contenido en el hiperespacio de subcontinuos, ajá, pues sí es se que podría, aquí ujú, tienes cerrados que no cortan, que no son subcontinuos. O sea, tienes, por continuos, ¿verdad? ejemplo, los que son de esta forma. Entonces ya no va a Ujú, estar ujú, contenido en el hiperespacio de subcontinuos. espacio de CDX. Ok, sí, porque... Y los únicos Ajá. subcontinuos que no cortan, Ujú, pues ujú. quedan en estos dos arquitos. Aquí quedan los Ok, subcontinuos que contienen al continuo de no cero y aquí corta. quedan los subcontinuos que contienen al uno. Ujú. Sí, ok, ok, sí. Ah, tienes razón. Esa era mi primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿has tratado de modelar algunos otros otros hiperespacios para otros continuos o es el primero que has intentado? No, ya tenemos varios modelos. Tenemos, pues, de los ejemplos que pusimos. eh, Déjame regresar. Por ejemplo, el del arco ya está, el de la curva cerrada simple ya está, el del triodo simple ya está. De hecho, el de los árboles ya lo tenemos. También tenemos ya el de la figura 8 y bueno, entre otros que no aparecen acá, pero sí tenemos más modelos ya construidos. Ok, ok, bueno, pues ya, esas eran todas mis preguntas. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Bien, muchas gracias, maestro Eduardo García. Estuvo muy interesante su plática. Gracias. Bien, le vamos a compartir un certificado que en posterior se lo vamos a hacer llegar a su correo. Ahí se está proyectando el certificado. Muchas gracias. Esperamos que nos pueda acompañar en una siguiente edición de este Congreso Internacional. Claro que sí. Muchas gracias. Bien, aún nos queda una plática más. Vamos a esperar unos minutitos. No se vayan a ir todavía de la sala. Bien, esperaremos unos 15 minutitos aproximadamente.